El paquete económico 2026, el megapresupuesto para Pemex, para la Secretaría de Energía, para la Comisión Federal de Electricidad, que son pues los ganadores del paquete económico, sobre todo lo que tiene que ver con la inversión en infraestructura que anunció el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Hacienda. Vamos a ver qué dicen los diputados y los senadores. Y la Marina inyecta a la refinería de Dos Bocas otros 9,000 millones de pesos adicionales. De esto y más vamos a platicar hoy en el episodio número 4 del SEO Podcast. Economía, negocios, finanzas, política. Lo que necesitas saber para tomar la mejor decisión en el SEO Podcast. Y para platicar y analizar estos temas está con nosotros Paul Sánchez, experto del sector energético. ¿Cómo estás, Paul? Bienvenido. Mario, muchas gracias. Pues felicidades por todo lo que han hecho en el SEO y pues muchas gracias por la invitación. Gracias, Paul. Pues a ver, ¿por dónde empezamos con este tema de energía que sabemos que es intensivo en inversiones, en capital de trabajo? Los gobiernos le meten mucho dinero a Pemex, a CFE para mantener los precios y los servicios de las gasolinas, del diésel, de la energía eléctrica. La Secretaría de Energía es una de las dependencias que va a ganar con este presupuesto, el paquete económico del próximo año, 267,000 millones de pesos, un crecimiento importante frente a lo que se les asignó en este año. ¿Va a redituar? Porque es lo que nos preguntamos todos, ¿no? ¿Para qué va a servir todo este dinero del presupuesto para el sector energético? Pues Mario, creo que hay que entender, y vamos a empezar por el sector petrolero, cómo funciona normalmente una petrolera. Si tienes, digamos, una producción, reservas, una cantidad interesante más o menos de ingresos sobre costos, pues se vuelve un negocio interesante. Se vuelve un negocio que deja un superávit que luego se convierte en esto que llamamos la renta petrolera, algún ingreso extraordinario a las arcas, a la tesorería, que luego se convierte pues en presupuesto. Entonces, por eso es que los gobiernos se interesan mucho luego de mantener un sector hidrocarburos importante. El problema es cuando empiezas a endeudarte, las reservas no se están restituyendo y la capacidad operativa empieza a hacerse muy costosa y en el fondo pues la deuda se vuelve insostenible, ¿no? Entonces es como una tarjeta de crédito, estábamos pagando, siempre te pueden dar crédito, pero llega un punto en que te bloquean, ¿no? Te bloquean las cuentas o la tasa de interés se vuelve demasiado grande. Por ejemplo, en algunos casos la tasa que se prestaba era la base más una prima de riesgo muy alta por la posibilidad de impago, pero el apetito luego de los que colocaban era importante porque pues pensaban que de alguna manera el gobierno federal no iba a dejar caer a Pemex. Es too big to fail. Entonces, pues sí, es lo que han estado mostrando. Estos números del presupuesto nos muestran que pues hay que sostener a Pemex de alguna manera, pues para que si se sanea, si llega otra vez a un momento de producción, pueda otra vez redituarle a la renta petrolera estatal de alguna forma, ¿no? Entonces hay que entender que mucho de lo que vemos de la renta petrolera o de Pemex pues está sostenido en la posibilidad de que haya ingresos adicionales, que luego estos ingresos se van mucho, el problema es que se va mucho el gasto corriente. Sí. Entonces se va al gasto federal, al gasto federal, y el problema con eso, Mario, es que luego tenemos un problema impositivo que no va a la par, y luego tenemos estos golpes de reformas a los impuestos importantes, como el IEPS que estamos viendo en este paquete. ¿Por qué? Pues porque hay que encontrar otras áreas de recaudación. En una nota que leí hace poco decía que si recaudamos más o menos el 16% del PIB, pero estamos gastando en transferencias, en programas de bienestar, en transferencias directas, pues estamos gastando 6% del PIB. Entonces eso nos deja 10% y parte importante de ese 10% ahorita se está yendo a rescatar a Pemex y al sector energético. En este sentido, Mario, que se buscan dos objetivos. El primero, a ver si se puede elevar otra vez la producción petrolera, ya hablaremos de eso. Y la segunda es a ver si no suben tanto los precios domésticos de la gasolina. Y si ahorita viéramos, por ejemplo, ahorita tenemos esta idea artificial de sostener los precios de la gasolina regular, la verde, la de 92 octavos o menos, en sostenerla más o menos en 24 pesos. Esa es la meta. Pero si vemos la comparación con la gasolina roja, pues ahí sí se está haciendo un spread muy importante porque la roja sigue creciendo más a valores de mercado, mientras la otra está fijada ahorita con apoyos de gobierno sobre estímulos al IEPS. Y el problema es que pues se está convirtiendo en gasto público. Entonces ahí tenemos dos grandes temas que vamos a ver. Esos dos grandes temas pues son los que determinan parte importante de este paquete económico que presenta la presidenta. Que decía yo que absorbe CFE y Pemex mucha de la inversión
en infraestructura que hace el gobierno. Además vamos a hablar de la refinería, de cuánto se le está metiendo todavía más a esa refinería que no funciona del todo bien y que bueno, pues nos ha costado mucho a todos los mexicanos. Pero todo el sector energético, decíamos antes de entrar aquí al podcast, más o menos para el próximo año va a englobar una inversión de 780 millones de pesos, incluido la Secretaría de Energía, incluido Pemex y la Comisión Federal de Electricidad y algunos otros proyectos ahí pequeños, Paul, pero Pemex acaba de anunciar, por cierto, un rescate, una reestructura financiera, operativa, donde se están haciendo operaciones en el extranjero para refinanciar deuda de corto plazo de Pemex y darle un poquito de oxígeno y que no se vea tan presionado con sus vencimientos de corto plazo. Las calificadoras de riesgo, hay que decirlo, han visto bien estas herramientas y vehículos que ha echado a andar el gobierno mexicano para darle oxígeno a Pemex, pero no es el comienzo del final de los problemas de Pemex, ¿no? Digamos, es un parche. Se hizo todo este plan de reestructura que debió haber estado centrado y me da la impresión que así lo quisieron hacer ver también el gobierno, de que le están dando la apertura otra vez a los privados, ¿no? Para que les ayude a ir a buscar petróleo, explorar, explotar yacimientos, cuencas y que esto reditúe en general en la empresa y que sea un proyecto de mediano y largo plazo. Pero con todas estas transferencias que se le tienen que hacer a Pemex, junto con la reestructura que se anunció y este paquete económico 2016, ¿tiene sentido? ¿Tiene viabilidad? ¿Va a recuperar el grado de inversión? ¿Cómo vamos a ver a Pemex en los próximos años si se mantiene esta política? Esa es una buena pregunta, Mario, en el sentido de si se mantiene la política y Pemex no hace ningún ajuste, si no hace ajustes profundos, que hemos platicado en muchas ocasiones, esos ajustes profundos, ahorita los tocamos, pues de nada va a servir lo que haga, ¿no? Lo que haga el gobierno simplemente va a ser paliativo sobre paliativo hasta que llegue un momento en que o quiebra el gobierno o quiebra Pemex o se contagia las finanzas públicas del lastre de Pemex, ¿no? Y además de los pasivos a proveedores y los pasivos a financieros, pues tenemos un pasivo de pensionados, jubilados, de trabajadores, pues que puede correr el riesgo, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos van a hacer una reforma para disminuir esas pensiones doradas, ¿no? De exfuncionarios, por ejemplo, de Pemex, de CFE y hasta de Luz y Fuerza, ¿no? Que quebró hace tiempo. Sí, pues hay pensiones que, dadas las leyes anteriores, a los 30 años de trabajar, personas que en su momento la esperanza de vida se medía en los 60 años, trabajabas 30, pues a lo mejor te quedaban como 10 años de esos donde el Estado pagaba y no pasaba nada de acuerdo a los cálculos, pero la esperanza de vida creció. Y pues esas pensiones ya llevan 10, 20, 30 años y no se ve cuándo se pueda sostener, este tipo de esquemas, ¿no? Los esquemas de 1997 en adelante pues cambian mucho esta lógica, pero sí, en efecto, si no cambia de fondo tres cosas: la estructura operativa, es decir, la plantilla. Comparar la plantilla del personal que tiene Pemex con su producción, con sus valores operativos y compararlos con la industria realmente. O sea, cuánto las petroleras más eficientes, cuántas personas tienen por, no sé, barril producido, barril refinado, digamos, ventas en general, para más o menos estimar si estamos teniendo sobrecostos administrativos, que posiblemente sí sea. Que tendría que haber, para que se logre eso, pues un despido tremendo de trabajadores, y hay muchos sindicalizados, o la mayoría, y yo creo que ahí no se va a meter el gobierno, ¿no? De hecho, ese es el problema. Y si te fijas, siempre que anuncian se redujeron plazas en Pemex, siempre son las plazas de confianza. Y el problema con eso, decían por ahí, cuando uno trabaja en Pemex, es que los que trabajan son las plazas de confianza. En el sentido de que son los que más explotan o más dan el ancho, pues para que salgan las cosas, porque las reglas sindicales ponían muchas trabas. Entonces, las plazas sindicales siguen creciendo y las que se reducen son las de confianza. Entonces pues nos enfrentamos a problemas a veces de que no dan los perfiles o que no son los perfiles de confianza que busca pues una administración integral, ¿no? Entonces, el asunto ahí también es que además de digamos las leyes que hay en materia laboral y la fuerza que tienen los sindicatos, estamos hablando de que tiene ¿cuántos agremiados el sindicato de Pemex? ¿Unos 500,000, 400,000? No traigo menos. Vamos a buscar ahorita. No traigo la cifra exacta, pero ChatGPT. Seguramente no recuerdo si estaban sobre los arriba del 500,000. Sí, creo que eran mucho más. Y esos normalmente pues se traducen también en votos
cuando se trata de una elección federal o una elección estatal, pero sobre todo federal. Imagínate tener 300, 500 mil personas que bien movilizadas te pueden pues hacer la diferencia en una elección, ¿no? No, y no por nada los líderes sindicales en muchas ocasiones pues luego tienen algún escaño por los votos también, que movilizan. sí, son políticos. Entonces, o fueron políticos, ¿no? Te dan te muestran la fuerza de movilización que tienen de un gremio, ¿no? Y creo que en el gremio petrolero pues puede haber mucha resistencia. Entonces el mensaje no es tanto, Mario, cortar de tajo, sino, a ver, encontrar si hay plazas duplicadas de entrada. Y la segunda, y creo que eso es más importante, sobre todo, más que las plazas duplicadas, es si también el sindicato entiende que si se cae Pemex, se caen ellos. Porque creo que hay una percepción ahí de, bueno, si llegara a pasar algo, pues Pemex es el gobierno. Entonces el gobierno tiene que rescatarnos. Y eso pasa mucho, ahorita que mencionaste Luz y Fuerza, que es un caso muy peculiar. Luz y Fuerza pues tiene todavía, ya está extinta la empresa, pero el sindicato sigue teniendo fuerza a pesar de que se extinguió la empresa y siguen teniendo pues esta clamor social todavía de que se les debe rescatar, se les debe de premiar y se les debe de sostener sus pensiones, incluso en algunos casos hasta rescatar pensiones que no se dieron en su momento y le pasan la bola al Estado, al gobierno de México. Entonces ahí es donde están los problemas. Entender, creo que el primer paso en tema de ajuste administrativo, de personal, es entender que el sindicato debe ir a la par y que si no tiene, y que si tiene que proveer los mejores perfiles para que opere la empresa y que también ellos deben de hacer los ajustes a la baja que sean necesarios porque en el largo plazo pues no va a dar la empresa, Mario. No van a dar los números para sostener una serie de plazas creciendo y pues un pasivo laboral también en crecimiento. Ya, mira, aquí tengo los datos. Fíjate que nos fuimos muy arriba pensando, yo hasta a lo mejor me equivoqué pensando en el sindicato de los maestros, que ese sí tiene entre 645,000 o hasta 900,000, dependiendo de cómo se hagan las cuentas, el CENTE y la coordinadora y el CENTE, que son dos sindicatos que uno es disidente. Pero regresando al tema de Pemex, 100,000, cerca de 100,000 trabajadores sindicalizados de los 133,000 de Pemex, casi 90,000, 99,000 son del sindicato. Pero como sea, 100,000 personas es muchísimo, ¿no? Entiendo que también hay diferentes sindicatos. Hay un par de sindicatos más chiquitos que también agrupan ahí parte importante. El de Ricardo Aldana y antes era de Romero de Champs, ¿no? Ese es el principal y hay otros más chiquitos, ¿no? Que luego que agrupan también ahí algunas áreas. Pero bueno, es una buena tarea ver más o menos y comparar también la fuerza sindical que tienen, ¿no? Recordemos también que hasta la reforma del 2013 el sindicato tenía 5 lugares en el Consejo de Administración, contemplando que eran en su momento 15 miembros, pues era una tercera parte prácticamente de la fuerza que tomaban decisiones. El sindicato tomaba las decisiones, parte importante de las decisiones. Entonces, eso se quitó con la reforma, pero sigue, digamos, teniendo fuerza operativa. Ahora, un paro que no digamos, si somos tan sensibles como lo vimos hace poco a la logística de pipas, a la logística de pagos, a la logística de extracción, pues un paro de los petroleros, pues también nos ponen aprietos, ¿no? Sí. Ese es el mayor tema, es como Estados Unidos, ¿no? Si Estados Unidos se pelea con México, lo primero que nos cierra es el gas y la gasolina. Y no hay cómo se mueva México sin esos dos insumos, ¿no? Claro. Y es el caso también de los paros que te pueden hacer aquí los que transportan la gasolina, las pipas. Ahora que fue este accidente terrible del gas LP en Iztapalapa, pero tienen esa fuerza, esa capacidad de movilización y de obstrucción de los negocios y de los servicios, el sindicato, ¿no? Sí, y ampliando un poquito la plática a CFE, pues digo, podemos dejar de movernos un día, quizá dejar de calentar un día la comida, pero pues sin luz no podemos estar. Entonces, también es la invitación de hacer luego ajustes administrativos a los recursos humanos de las empresas petroleras, sobre todo, es mostrar que finalmente pues es su empresa y tienen que entender que hay una relación también en el éxito o fracaso de la empresa con los trabajadores que aportan. Creo que en Petrobras no solo hay ciertos actores sindicales que son parte del Consejo de Administración, sino que también tienen hasta una parte de la estructura accionaria y eso pues te ayuda a poner los resultados de la empresa también en los resultados de los trabajadores. Pues si quieres un bono, tiene que ser cuando tengamos números positivos. Si quieres este préstamo o este beneficio, lo tienes que tener
cuando los números sean pues más benéficos, ¿no? Decías, a ver, para ir cerrando con Pemex nada más, Paul, hay 3 grandes retos que tiene que cambiar o ajustes de fondo. Uno era el operativo con el tema del sindicato, los trabajadores, de la productividad, ¿no? ¿Cuáles otros? La primera es la plantilla, el segundo es el tema de la deuda. Ahorita lo tocamos si quieres más a fondo. La deuda financiera, casi 100 mil millones de dólares. Deuda financiera y deuda de proveedores, ¿no? exactamente. Sí. Y que esa es la que están un poco tratando de patear y buscando la manera de que de que lo que están refinanciando no quede en los balances de Pemex como nueva deuda. Exacto. Y buscarle darle oxígeno, pero como decíamos, son paliativos, no están resolviendo el asunto de la deuda de Pemex, que es pagar y pagar a capital, ahora sí que los intereses y la deuda. Ahora, el proyecto del gobierno mexicano es bajarle la deuda en lo que resta del sexenio hasta los 75 mil millones, sobre los 98, por ahí anda como 97 o 98 mil millones de dólares, la deuda financiera de Pemex, bajarla a 75 mil millones. Lo cual pues, nos habla de más de 20 mil, 23 mil, 20 y tantos mil millones de dólares, que es mucho dinero y que no sé si vayan a lograrlo. Y eso plantea otra duda bien interesante, Mario, respecto. Nos vamos a quedar ahorita en el tema de la deuda, de las finanzas. ¿Por qué? Porque como lo dijiste al inicio, los proyectos petroleros, los proyectos energéticos son intensivos en capital. Y si son intensivos en capital, eso significa pues que no es conveniente estarlo financiando siempre del flujo en efectivo, digamos, de la caja chica o del gobierno federal. Entonces sí es importante tener una deuda sana. Entonces reducir esa deuda para que se muestren, digamos, resultados positivos es algo plausible. Sin embargo, entender que la deuda debe entenderse en cómo cuáles son los réditos que vamos a tener de ella, ¿no? O sea, entonces, si ahorita la idea es bajar esa deuda para después tener una deuda sana, pues es un buen camino. El problema es que pusimos como garante en esta situación, ahora sí, pues al gobierno del federal, ¿no? O sea, no es una deuda, pero sí es una deuda, no queda directamente anclada a Pemex, pero sí tiene que responder en su caso el gobierno federal en caso de algún impago o algún incumplimiento. Entonces, está interesante ahí el manejo, la verdad es un mecanismo muy sofisticado, pero pues en el final del día, pues sí puede convertirse luego en una línea de contagio al soberano, a la calificación soberana. Y ahora hablando de calificaciones, Mario, esto es bien importante, porque estamos hablando de renta petrolera. Cuando normalmente hablamos de renta petrolera es todo lo que queda, pues para que el gobierno pueda gastar o invertir o algo así, ¿no? Entonces, si te quedan 1,000 millones de pesos, pues a lo mejor vas a hacer un puente, una escuela, una carretera, becas, como lo hacían antes. Pero si no te queda el gobierno, pues la renta petrolera pues, se hace negativa, como es el caso ahorita, o queda en ceros. La calificación a mí me da la impresión de que muchas veces solamente se centra en la capacidad de pago que tiene a los acreedores. Entonces, cuando vemos aplausos de las calificadoras o aspectos positivos en las calificaciones, no están pensando en cuánto le va a quedar a los mexicanos. Están pensando si tiene la posibilidad de pagarle a los acreedores. Entonces, es una cosa bien interesante, porque si la deuda la estamos utilizando solo para llegar tablas, pues entonces ahora sí que no conviene tener una empresa petrolera estatal. Mejor cóbrale a las privadas regalías para que extraigan el petróleo para ti. Bueno, ideológicamente eso tampoco va a suceder. Y el tercer punto, ¿cuál sería? La inversión privada. Y la exploración. Esa me parece una solución. Ahorita la exploramos. Pero el tercer aspecto es líneas de negocio que no son operativas o que ya no son viables o que están generando más pérdidas. Y creo que la reina de la corona... La refinación, no vayas a decir eso. Estás diciendo todo lo que no está en el plan de política de gobierno del sector energético de la 4T, porque más bien todo eso es hace una nueva refinería que la suban a las 6 que ya tienen, aunque pierda dinero y nos ha costado mucho. El tema del financiamiento, o sea, se van a seguir, digamos, las bases van a seguir sentadas en que pues hay que pagarle a los compromisos financieros y hay que pagarle a los proveedores, contratistas y lo que podamos y lo que podamos reducir y hasta ahí. Y el tema de los trabajadores, pues con el sindicato también se va a poder. Entonces, con lo que está diciendo, Pemex va a quedar igualitita que como la agarraron en el gobierno de la presidenta Sheinbaum. No, y fíjate, y eso nos regresa a la pregunta inicial que hiciste. Bueno, entonces, ¿todo esto que estamos haciendo tiene algún sentido? ¿Va a cambiar algo? ¿Va a reformar Pemex y va a hacerlo una empresa sana? No. Si no cambian estos tres aspectos, no importa la cantidad. Lo que se haga y el dinero que se le inyecte, ¿no? Ahora, este tema, para cerrar con este asunto de los negocios no rentables de Pemex, que son, no sé si la petroquímica también, pero la refinación. Si eso sucediera, que de pronto alguien dijera al gobierno, sí, vamos a
desagregar unidades de negocio de Pemex y vamos a algunas que son rentables, a lo mejor pensando sí en la bolsa, no sé, como Petrobras y algunos otros, y las que no, dejarlos a resguardo del Estado, pero que no contaminen a los que son rentables. ¿Crees que cómo lo tomarían las calificadoras? Pues Petrobras lo hizo en algún momento, desincorporó bastantes activos. Ahorita vamos a las respuestas, pero Petrobras sí desincorporó activos, líneas de negocio que no eran rentables, mejoró su deuda, mejoró su perspectiva, las calificadoras se levantaron. Y Mario, una noticia bien interesante que hace poco vimos, un tercio de la producción petrolera mundial viene de 3 países, Canadá, Estados Unidos y Brasil. Ya nos desplazaron, ya no somos un actor relevante, pero qué interesante hubiera sido que fueran México, Estados Unidos y Canadá, el triángulo, siempre que se habló, este bloque económico energético de América del Norte. Tenemos algunos recursos ahí, recursos no reservas petroleros, pero no se han explotado porque ya lo vivimos el sexenio pasado. Ahora vamos a la respuesta. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué puede hacer el gobierno? ¿Y qué puede hacer con capital privado? Pues extracción de petróleo. Hay mucho riesgo, se necesita mucha exploración. Y también el elefante que siempre está en el cuarto es, ¿va a haber fracking o no va a haber fracking? O sea, se va a utilizar. Sí va a haber fracking. No, a ver, explícanos rápido eso. ¿Cómo le llaman ahora en la 4T al fracking? Pero que sí va a ser fracking, aunque decía López Obrador que eso que era un tabú, que estaba prohibidísimo en México. Sí, la fracturación hidráulica o fracking es pues el uso de agua a alta presión con ciertos apuntalantes para sacar gas de donde normalmente están encapsulados. Sí. Entonces rompes unas piedritas o rompes unas formaciones, se saca el gas y regresa, pero con ese gas también puede haber aceite asociado al gas, entonces pues no solo aumenta la producción de gas como en Estados Unidos, sino también la producción petrolera. Es magnífico ver, en términos de petróleo, es magnífico ver cómo del 2007 en adelante Estados Unidos volvió a tener su segundo repunte petrolero. Lo está pasando también Argentina a través del fracking. En México empezó a permear mucho la idea de que si se utilizaba fracking se iban a utilizar agua fresca, entonces pues era inviable porque íbamos a meterle mucha agua y entonces pues tenemos un país con mucha sequía, entonces era inviable. Luego pues que a lo mejor iba a salir gas, iba a contaminar el metano y luego que ese gas a lo mejor salía en las tomas de agua y contaminaba el agua. Independientemente, sin meternos ahorita al debate ambiental, que también es importante, pero sin meternos al tema ambiental, quedándonos solos en si hay un plan petrolero, si hay plan petrolero debe haber reservas. Y si las reservas de México, la mayor parte de esas reservas potenciales, de esos recursos están en este tipo de formaciones, si no hablamos de eso, no va a haber crecimiento económico. Entonces, pero el plan de Pemex lo considera, ¿no? Pemex considera la fracturación hidráulica, pero no les gusta hablar mucho de eso porque pues genera esta preocupación de que... A ver, el otro día estaba platicando yo con otros periodistas, el director de Pemex dijo que sí, que le van a entrar eso, que no había forma que no, porque nos iba a alcanzar el futuro y iba a ser peor cuando realmente tuviéramos la urgencia de hacerlo. Ahora hay urgencia, pero me refiero a urgencia de vida o muerte para la empresa y que se va a hacer, ¿no? Es una situación que se tiene que hacer y no digo que lo tengan que hacer. O sea, si quieres como país tener un plan petrolero, necesitas petróleo. Y si quieres como país México tener petróleo, tienes que irte al petróleo asociado a lutitas que está en el norte del país. Entonces es la única forma, además de seguir en aguas profundas, el Golfo y la parte de la cuenca del sureste. Y si para eso tiene que utilizarse fracking. Eso no significa que no se haga ambientalmente bien. Pero pues sí, también hay otro debate. Bueno, pero es que es gas, son combustibles fósiles y en el largo plazo no es renovable. Necesitas tecnología, inversión como el petróleo. No solo eso, se requiere mucha perforación. Lo que pasó en Texas es que eran muchas empresas muy chiquitas, casi era como el viejo oeste cuando sacaban oro, iban sacando, y ya cuando empezó a crecer el desarrollo empezaron a consolidarse y luego empezaron a entrar las majors a comprar algunas de estas empresas. ¿Qué significa? Que para empezar este proceso necesitas muchas empresas chicas, mucho capital privado, que empiecen a desarrollar cientos de pozos hasta que empiecen a salir los productos. Y a lo mejor ahí es donde puede Pemex jugar este nuevo rol que le establece la reforma energética de AMLO Sheinbaum, que es ser administrador de activos. Si quieres ser el administrador de los activos del norte, asociarte con empresas, ahí es donde puede entrar el capital privado. Entonces, ¿dónde entra el capital privado? Pues en el desarrollo de este tipo de proyectos que requieren muchas mini rondas, muchos contratos. Se hablaba de una veintena, pues yo estoy pensando que deberían ser una centena
de contratos en el norte para exploración y extracción de crudo y gas en el norte. Y por otro lado, también necesitamos inversión, y aquí es donde quiero entrar a la parte de las plantas. No desincorporar activos, venderlos, pero no necesariamente eso, pues a lo mejor asociarte, desincorporar activos para asociarme, es decir, pues tengo plantas de refinación que no puedo operar o que no puedo modernizar o que me tardo años en meterle una coquizadora, pues a lo mejor lo hago con una empresa, con estas asociaciones. ¿Y hay empresas mexicanas que tienen esa expertise? Por lo general son extranjeras, pero pues puede haber a lo mejor alguna interesada, un Carso que diga, pues yo le entro con capital y voy aprendiendo, ¿no? Así Slim sí está haciendo el de los ganadores con los contratos, lo poco mucho que está abriendo Pemex para la inversión privada. ¿Sí es Slim el ganador? Pues al menos eso pareciera, porque es parece un vocero privado, ¿no? O sea, de vamos a apoyar a Pemex, vamos a empujar, tenemos que desarrollar la parte tecnológica. Y pues también manda un mensaje de quiero ser una empresa mexicana, ahora sí mexicana, que quiere entrarle al juego, ¿no? Quiero entrar y entender, y a lo mejor pudiera entender también cómo funciona pues el proceso de las perforaciones verticales y horizontales en pozos no asociados o no convencionales. A lo mejor ya en aguas profundas ya está, y someras, y también puede ir a entrarle a el tema de refinación, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Voy a emprenderle, me traigo una grande que sepa, un proveedor de tecnológico como, no sé, un Honeywell, que quiera proveer la tecnología, la opero, yo financio y trabajamos con Pemex en conjunto. Es decir, abrir espacios de trabajo donde sea donde compartas también el riesgo. Sí. Y eso finalmente empieza a generar flujos positivos a la empresa. Sí. Donde pues gestionas los activos no solo petroleros que tiene Pemex en sus asignaciones, sino que también gestionas los activos de la refinación, de la petroquímica. También ya lo hicieron con Mexchem en Puerto México, que trajeron esta línea para importar etileno de Estados Unidos, y pues a partir de ahí están generando pues una inversión privada. Entonces pues de alguna forma puede incrementarse este tipo de oportunidad. Creo que ese es el flujo que requiere en lo que se sanean las cuentas y las finanzas, y a lo mejor se encuentra realmente una perspectiva de desarrollar esta parte. Y eso pues sí, Mario, a lo mejor implica no despojar a las capacidades de la empresa, pero quedarte con lo que más quieres, con lo que más te conviene, ese personal que más te va a dar, que está más calificado, que es técnicamente viable. Y eso es a lo que me refiero, de realmente hacer un análisis interno de cuál es la capacidad del personal que requieres para cambiar. Entonces, si no se hacen estas cosas, pues sí, es muy difícil que todo lo que estamos haciendo ahorita de aquí a 2030 tenga resultados positivos. Vamos para terminar con CFE y con todas estas inversiones privadas, o digamos la reciente compra de las plantas de Iberdrola por parte de un privado, y todo lo que quiere hacer el gobierno también en inversión de electricidad. Vamos a cerrar el tema de los hidrocarburos con dos bocas y estos 9,000 millones de pesos que están en el presupuesto del próximo año para inversión, como si no nos hubiera costado. A ver, ¿tú tienes el dato final de cuánto costó dos bocas? 22,000, 23,000 millones de dólares. O sea, al tipo de cambio de entonces cuando se empezó y actual, estamos hablando de unos 400,000 millones de pesos aproximadamente. Ya me sorprendería que alguien tenga la cifra exacta de esto, pero sí, en efecto, o sea, y esto es algo muy curioso porque la promesa del project manager en aquel entonces era: no vamos a pasar de 8,000 millones de dólares, no nos vamos a pasar de ahí. Sí. Y siguieron pasando cosas, pero el mensaje es: no podemos hacernos los sorprendidos cuando eran temas que se veían venir. Todos los analistas decían, imposible hacer una refinería en los 3 años. Le puso el observador en su primer... Eran 3 años, 8,000 millones. De sexenio, 7,000, 8,000 millones. Todo mundo decía, no hay forma. Casi que una apuesta, y el presidente, yo apuesto y van a ver, y que aquí no va a haber corrupción. Y, bueno, corte A, se tardó más de 6 años porque no está lista, y más de 3 veces el presupuesto original. Así es, creo que ahorita estamos rozando el 3 veces el presupuesto, si nos confiamos en las cifras finales. Y están saliendo cosas que, ¿cómo te lo pongo? No es que no supieran, sino que decidieron obviarlas. Y este es un punto interesante. Esos 9,000 millones de pesos adicionales, que serían como unos 400 millones de dólares, pues es de la ampliación del puerto y se lo están dando a CEMAR. Pero eso sabía que el puerto no era lo suficientemente capaz de recibir esa infraestructura, o sea que se requería modernizar el puerto, se requería ampliar, y ya pues ahora hasta ahorita está saliendo. Entonces a veces no se contabiliza
cosas que eran necesarias, pero que siempre fueron necesarias, que siempre estuvieron ahí. Entonces, al final a veces te dicen, bueno, es que nada más se proyectó la infraestructura de la refinería, no se contemplaban otras cosas. Pues sí, pero son importantes. Un gasoducto para gas, una planta de ciclo combinado, la ampliación del puerto, carreteras, pues es infraestructura alrededor de la refinería, que a lo mejor la refinería también ya costó mucho, pero pues sigue sin terminarse, ¿no? Entonces, al final y a lo mejor también, pues ampliar el puerto no era una obligación, no lo iba a hacer tampoco una empresa privada, aunque se lo dieras el contrato de la refinería, pero sí era un hecho que el puerto pues sí tenía que ampliarse, ¿no? Entonces ahorita siguen saliendo gastos para tener operativo a Dos Bocas, pero al final del día, pues ya que esté operando, pues ¿qué vamos a necesitar, Mario? Petróleo. Entonces, pues si ahorita quisiéramos tener, si hipotéticamente tuviéramos las 7 refinerías operando al full de su capacidad, perfectamente operando, pues no sé si tendríamos el petróleo suficiente para alimentarla los próximos 6 años, ¿no? Sí. Qué difícil todo este asunto de la refinería, pero bueno, se convirtió en una bandera más ideológica, política de López Obrador y de la llamada 4T que técnica, operativa, pensada, financiera. Pero bueno, pues a veces esas decisiones y errores políticos los tenemos que pagar los mexicanos porque es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, nos está tocando pagarlos, ¿cómo? Pues con los impuestos. Si hoy el SAT está más detrás de ustedes y fiscalizándolos, sean sus empresas, sean personas físicas, es para obtener más dinero de lo que les pagan, de lo que venden, hasta de los de videojuegos lo que consumen, ¿no? Mario. Del IVA y ahora del IEPS con las bebidas azucaradas, todo esto, para financiar errores políticos, como claramente es Dos Bocas. Es un error político que nos está costando 400,000 millones de pesos y también lo mal que se operó Pemex en el sexenio de López Obrador y en los sexenios pasados. Y nada más para cerrar este tema, Paul, la presidenta estuvo muy enojada en estos días recientes cuando habló de la deuda que le heredaron los malditos, corruptos, neoliberales a la 4T, ¿no? Que sí, se la entregaron creo que al Tita 113,000 millones de dólares, medio la anduvieron bajando, ajustando un poquito y ahora está pues pegadito a los 100,000, ¿no? Sí le bajaron algo en el sexenio pasado, pero ¿a costa de qué? A costa de meterle mucho dinero directo, ¿no? O sea, de exenciones fiscales, capitalizaciones directas. Se habla de hasta 2 billones de pesos que se le metieron a Pemex en el sexenio pasado de ingresos frescos del gobierno. Entonces, pues a lo mejor sí bajaste un poco la deuda financiera a través de renegociarla, de irla pateando, pero si le invertiste 2 billones de pesos y que tampoco fue para que se aumentara la plataforma de producción, para que generara más renta petrolera, no vimos nada de eso el sexenio pasado. Y pues es lo mismo, ¿no? O sea, bajó un poquito la deuda, la pateaste, pero el gobierno destinó mucho dinero para invertir en eso y todo eso lo pagamos los mexicanos. Y Mario, mira, si aprendemos algo de la historia reciente, es darle todo lo que pide Pemex, que el sexenio pasado se comportó como si fuera una secretaría de Estado, o sea, ni siquiera CENER ni Hacienda se metían en Pemex y en CFE. Qué cosa, porque ese también es un gran problema, ¿no? Actualmente la política energética sí la lleva Luz María, ¿no? Sí, Luz Helena. Luz Helena González, que es la secretaria del ramo que coordina Pemex, CFE y trae la política del sector energético. Con López Obrador había 3 secretarios, ¿no? El secretaria de Energía, que era Rocío Nale, que quién sabe, bueno, era la secretaria de Dos Bocas. Era Dos Bocas, ¿no? Y otras cosas. El secretario de Electricidad era Manuel Bartlett. Y el secretario de Pemex era Octavio Romero. Y Herrerías, ¿no? Su segundo de a bordo con el que hacía todas las tranzas. Bueno, había 3 secretarios del sector energético. Y el mensaje es, Mario, o sea, se le dio todo a Pemex, se le redujeron todas las peticiones técnicas que hacían los reguladores. La CNH y la CEA se convirtieron en órganos de papel. La CNH ya desapareció. Al final la Comisión Nacional de Hidrocarburos pues dejó esta constitución al final del día. Se le quitaron todas las trabas de Hacienda, que Hacienda luego era muy, muy incisivo en ver si era rentable. Se quitaron todas esas trabas. Se le dio todo a Pemex. Y el mensaje es, aunque te endeudes y dejaron de pagar proveedores, no mejoraron las condiciones, Mario. Quitando Dos Bocas, si quieres ahorita quitamos el tema de Dos Bocas, aumentó un poquito la producción, luego se volvió a caer. Aumentó un poquito la refinación a niveles de 2018, pero no se vio una mejora significativa, que siempre fue lo que peleó esa ala, diciendo es que le falta Pemex independencia. Y lo más importante, Mario,
el derecho único de Pemex que paga a la Hacienda, lo han bajado a cantidades que pareciera que ahorita ya ni siquiera es tan relevante, ¿no? O sea, incluso a veces se habla de flujos negativos. Entonces, Ya no es la caja chica, salvo para hacer negocios como estos o, digamos, inversiones como estas de Dos Bocas, ¿no? O sea, para eso sí trae el dinero Pemex y si no se busca de dónde para financiar este tipo de proyectos. Pero ya el Pemex que le daba mucha lana al gobierno para financiar otras cosas, pues ya no. ya no. Y sobre todo porque la política ya no es vender el petróleo, sino que darlo y refinarlo, y eso no es negocio. Pues ese es el tema. Entonces, para que sea rentable, le tienes que cargar todo al mercado interno, a nosotros, los consumidores, ¿a través de qué? Del IEPS. La gasolina. La gasolina. ¿Va a subir, va a estabilizarse el próximo año? Yo creo que van a seguir manteniendo baja y artificialmente baja la gasolina magna, la verde. Sí, la premium es la que va a irse al cielo, ¿no? La premium se está yendo al cielo y el diésel, Mario. O sea, si ves luego te regalo una gráfica, pero si ves las 3 gráficas, cómo se están moviendo. Por eso el huachicol, pues ese es de diésel, ¿no? El huachicol fiscal es mayormente de diésel. Y finalmente se gana en digamos, en el tema de no pagar impuestos y es una buena lana porque pues en realidad sí es diésel el que se está importando, no aceites, no aditivos, etcétera. Y se obtiene dinero pues de ese negocio, pero además ese diésel del huachicol pues se vende aquí, o sea, se lo queda a alguien para mover camiones, transportes, fábricas, plantas, todo, ¿no? Y el diésel es más inelástico que la gasolina, pues al final del día, pues si no me alcanza le pongo menos al carro, o ese día me fui con mi amigo en carpool o lo que sea, pero el diésel, ahí sí cuando me dicen, es que si suben los alimentos y la gasolina, pues sí, las cargas finalmente pues vienen a través de diésel, entonces es importante entender. ¿Cuánto ha subido el diésel en los últimos meses o el último año? ¿Cuál es la perspectiva? Que yo imagino que tiene algo que ver también con esa falta de oferta real, oficial, en el mercado y que pues hace que los precios suban, ¿no? Y falta de oferta porque mucho del diésel pues viene con huachicol y lo venden por fuera, ¿no? No, y mucho del diésel viene pues al final del día de la frontera norte, de las refinación, del sistema de refinación del Golfo en Estados Unidos, que finalmente también, eso es un tema que comenzará en algún momento, que pues sigue siendo el principal receptor del petróleo mexicano. O sea, el petróleo pesado a México termina ya, se refina y se regresa la venta del producto terminado, ¿no? Entonces el diésel sigue siendo inelástico. No tengo exactamente la tasa de crecimiento, te la debo, pero sí es importante el crecimiento. Yo creo que más o menos en tiempos de pandemia no estaban muy distantes las tres referencias, premium, normal y diésel, incluso el diésel abajo de la premium en algunas ocasiones, pero este año se fue para arriba el diésel es el más caro, después sigue la premium y al final viene pues la magna que sí se nota que está. Por eso luego los autos, aunque su composición y su estructura es para que utilicen gasolina premium, le ponen magna porque pues es que sí, prefiero moverme menos y igual sí, y se queda un ratito en el taller, pues mejor para no gastar tanta gasolina, ¿no? Oye, vamos a terminar con el tema de la CFE y el presupuesto, más de 500,000 millones, 554,000 millones de pesos para el próximo año. La CFE ellos sí traen mucha inversión en plantas, se han hecho anuncios, además de que adquirieron en su momento las de Iberdrola. ¿Cómo ves a la Comisión Federal de Electricidad operativa, financieramente hablando, y también pensando en los consumidores, en los recibos de electricidad? Mira, antes de entrarle a CFE, porque creo que es un importante puente, el crecimiento de CENER, en presupuesto también se debe a que desaparecieron los reguladores de energía. Entonces ahora todas las actividades que hacía la CNH y la Comisión Reguladora de Energía las absorbe la CENER, que es cabeza de sector, y le transfiere parte de esos recursos a la Comisión Nacional de Energía y otra parte se quedan en la Subsecretaría de Hidrocarburos. Entonces, por eso es que CENER creció mucho. Antes esos ingresos venían de fideicomisos que tenían ambas instituciones, ahora pues ya vienen directo a CENER, entonces por eso es que crece, ¿no? ¿Por qué? Por la regulación, y aquí lo pego con la pregunta. La regulación, CENER, en esto sí se nota muchísimo la mano ahora técnica de la Secretaría de Energía en la política energética nacional. Sí se nota mucho que están tomando el rol que no se vio el sexenio pasado de establecer la política energética, y ahí es donde empezamos a ver regulaciones energéticas o eléctricas y planes de expansión. Entonces aquí se están trabajando más de la mano. Ya CFE no sale por la libre diciendo
pues voy a invertir tal cosa yo solo, ¿no? Sino que ya es en una planeación, incluso ahora le llamaron la planeación vinculante de CENER. Entonces CENER ahora pues está apoyando y está generando inversiones en dos temas, dos áreas. Transmisión, líneas de transmisión que son muy importantes, y plantas de ciclo combinado, que sí, muchas de ellas empezaron el sexenio pasado, pero se van a terminar en este sexenio. Entonces ya inauguraron en San Luis Potosí, van a inaugurar posteriormente en algunas que están haciendo en Baja California, quizá por allá por el sur en la península de Yucatán. También viene pues este crecimiento de gas a través de gasoductos privados, unos que ya conectaron a Villa de Reyes en la Huasteca, otro que se llama Puerta del Sureste, que quiere conectar el Istmo de Tehuantepec, llevar gas al sur y llevarlo también a la península de Yucatán. Entonces, por parte de todo eso es la política energética eléctrica, perdón, sí está creciendo vamos a generar más con ciclo combinado, más con gas natural, para contaminar menos, para que sea más barato. La verdad, Mario, es que si los precios del gas natural en Estados Unidos no estuvieran en 2, 3, hasta $4 el millón de BTU, que es la referencia que utilizan ellos, pues yo creo que otra historia tendríamos unos precios de electricidad bastante caros. Pero el mensaje sigue siendo un mensaje interesante. No va a crecer o no quieren tomar el costo político de cambiar las tarifas. Las tarifas siguen requiriendo una parte importante de apoyo gubernamental, que ahorita más o menos anda en el orden de los 80,000 a 100,000 millones de pesos. Si CFE no tuviera ese aporte, estuvieran cifras negativas posiblemente. Entonces, cuando vemos que CFE está en positivos es porque también tiene una inyección importante. Esa inyección, pues de alguna manera está un poco más controlada, pero Mario, en el largo plazo va a haber más familias, porque aparte ese subsidio, ese apoyo es por casa, es por hogar, no es por cantidad de consumo. Entonces, en la medida que crece la población, que crecen las familias, que crecen los hogares, que hay hasta un plan nacional de vivienda. Sí. Entonces, pues ese plan nacional de vivienda hará que crezca la demanda eléctrica por hogar y por lo tanto la necesidad de apoyo gubernamental a CFE. Cuando no alcance ese apoyo, que ha sido muchas veces, pues es que el CFE termina poniendo el patrimonio de sus ingresos o teniendo pérdidas, ¿no? Entonces, importante tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque al final del día en México lo que se subsidia o lo que se apoya es el calor, es la reducción del calor. Entonces se suele apoyar el norte, sobre todo Mexicali, Hermosillo, Culiacán, Tijuana no tanto, pero en el norte, digamos, noreste es donde se parte importante del subsidio. Tabasco, por cuestiones políticas, sí. Que ahí hubo una tarifa más subsidiada por cuestiones políticas, pero mientras no se les traspase el costo real, lo que está haciendo la gente es poner aire acondicionado. Y de hecho en la Ciudad de México, ahorita que vivimos muchos calores, un clima muy alto, ves a ver aires acondicionados portátiles donde antes no existía. Y la Ciudad de México no está preparada para tener ese tipo de... Por el consumo que significa, que es muy alto, ¿no? Por el incremento de los aires acondicionados. Exactamente. Entonces ese crecimiento que estamos teniendo nos habla de... Es bien importante, Mario, no dejar de lado que finalmente 1/3 del consumo en México es de los hogares. Son muchos, son casi más de 40 millones de hogares que utilizan electricidad. Y esos básicamente los atiende la CFE, ¿no? Hoy leía, por cierto, que ya tiene más de 61% del mercado de energía eléctrica, que es lo que quiere el gobierno. Que esta composición en aras de que también los recursos eléctricos son de los mexicanos, que 60 generar el gobierno, 40 la iniciativa privada, ¿no? Pues sí. Ya está más arriba del 60. Sí, fíjate, y es bien curioso, Mario, porque antes era, no sé, voy a hacer un número que no es real, ¿no? Pero antes a lo mejor era el 45 con plantas propias y el otro lo compraba de las plantas privadas, o sea, pero no es que se lo vendiera, se lo maquilaban, por ejemplo. Sí, sí. Ahora que compraron las plantas, pues ya no es es el mismo número quizá, pero nada más cambió de dónde viene, ¿no? De quién es la propiedad de ese electrón generado. Y en realidad las plantas que compró CFE, entre comillas, compró a Iberdrola, no son de la CFE, los administra un vehículo que se llama Mexico Infrastructure Partners. Y que le da la energía a CFE como se lo daban los privados antes. Qué Entonces, locura. Realmente creo que es un mensaje más pues digamos, de cómo se comenta. Ahora, quizá también con algunas plantas nuevas que se han puesto, han desplazado algunas plantas viejas, pues a lo mejor sí hay algún crecimiento de CFE, no digo que no, pues sí se invirtió mucho el año pasado para eso, pero pues el mensaje de fondo es,
CFE nunca dejó de ser el actor más importante de energía eléctrica en el país, con el 100% de las líneas de transmisión, 100% de las líneas de distribución, atiende al 100% de los usuarios de suministro básico, incluyendo los hogares, comercios pequeños, y controlaba, no solo producía más del 50% de la energía eléctrica, sino que vendía el 80% de la energía eléctrica en el país, es decir, le llegaba directamente y ellos lo comercializaban. Entonces, pues el mensaje es, sí, a lo mejor cambia, como dices tú, un sentido más nacionalista que real, pero pues es el final del día pues es lo que se buscaba, ¿no? Que no fuera energía que produjeran otros, sino que fueran energía que se produciera en México por CFE. Ya. Oye, por último, el tema de Cox Energy, que es una empresa que ya cotizaba en la Bolsa Institucional de Valores y que terminará comprando los otros activos de Iberdrola, las otras plantas, para que Iberdrola se vaya pues totalmente del país, ¿no? Pues mira, es un tema interesante porque Iberdrola a veces dice, solo vendí, pero sí quiero reinvertir en el país, ¿no? Pero quiero cambiar mi giro a fuentes renovables. El tema es pues que todavía no hay un marco claro de esas fuentes renovables. Entonces creo que más bien como que es entrar en un periodo de evaluación de proyectos, ¿no? Es decir, pues voy a tomar un tiempo, 2 o 3 años, en lo que veo cómo viene el nuevo mecanismo, el nuevo mercado, cómo se va a comprar energía. Y a partir de ahí, pues tomo decisión de si reinvierto en México o me llevo esas ganancias y los reinvierto en otros lados y luego vuelvo a México o ya no vuelvo a México, ¿no? Entonces creo que es una decisión que al menos no está velada, no está tomada finalmente, pero el hecho de que Cox compre estas plantas, pues sí crea un nuevo segundo o tercer jugador importante en el país, ¿no? Después de CFE, tiene plantas importantes, tiene una producción importante en el país y pues seguramente también podrá generar ahí algunos contratos de compraventa. Algunos ya los podrá asociar con privados y otros pues tendrá que hacer al mercado eléctrico, pero todavía no conocemos las reglas. Entonces, quién sabe también qué agarró Cox. Creo que todavía están viendo ahí y negociando los términos y cláusulas ya finales de ese contrato. Lo que le dicen el due diligence, ¿no? Viendo qué tienen y qué es lo que me estás entregando. Muy bien, pues muchas gracias, Paul Sánchez, por haber estado aquí con nosotros en el SEO Podcast. Mario, muchas gracias. Te mando te doy un gran abrazo y un agradecimiento por la invitación. Muchas gracias, Paul Sánchez. Los esperamos en el siguiente episodio del SEO Podcast. Hasta entonces. Economía, negocios, finanzas, política. Lo que necesitas saber para tomar la mejor decisión en el SEO Podcast.